pongamos nuestro cerebro a funcionar e imaginemos el siguiente escenario. Muy común. Vos sos un escritor genial. Un escritor que conoce su oficio, que estudió, que se preparó, que agarró sus libros, los leyó, hizo 1, 2, 3, sabe que los primeros no son muy valiosos, quizás los tiraste a la basura, pero sacaste alguna idea, algún detalle, algún punto que conviene rescatar. Lograste hacerte un estilo propio, pero tu estilo es accesible, no es una cosa experimental, experimentada, chocante. Es una voz reconocible propia, capaz de emocionar, capaz de hacer llorar, de hacer reír, de llegar a lo profundo del alma de un lector. Sin embargo, tus libros no están publicados. Fuiste a algún taller con la idea de hacer contactos, pero era muy caro y las cosas que decían eran bastante pavotas, quizá lugares comunes, cosas como show, don't tell o el uso de los adverbios, quizá el uso de los adjetivos. Vos sabés esos trucos, vos sabés también de dónde vienen y sabés hasta dónde aplicarlos. Pero no tenés suerte. Tus libros no se publican. Quizá en el pasado publicaste algo, quizá ganaste algún concurso local en tu pueblo natal. Quizá tenés algún pequeño reconocimiento en el pasado que en su momento te dio para pensar. Dijiste, che, esto es el inicio de algo grande, esto es el inicio de una carrera, esto es el inicio de mi vida como escritor. Pero no, eso no pasa. Y entonces vas un día a Buenos Aires, vas a la Feria del Libro, entras en las ofertas, entras en las entrevistas a los escritores y a los autores, entras en todos lados. Y empezás a ver qué se publica, quiénes son las personas que aparecen y que dan entrevistas y que dan los talleres y que hay algo que no te cierra. Vos los lees, vos ya los leíste, vos sabés quiénes son. No son muy buenos, no son malos, pero la última vez que leíste un libro suyo no te quedó absolutamente nada. Desapareció de tu memoria tan rápido como el último pedo que te tiraste. No queda, nada queda. Vos pensás, esto en 20 años no se lo va a acordar nadie, porque vos a los 20 minutos de haberlo terminado ya no sabías de qué se trataba lo que acabaste de leer. Sin embargo, esa persona la publican. Y vos ves que tiene más de un premio. Y que tiene varios reconocimientos. Y que las editoriales se pelean por publicarla. Y te vas de ahí. Porque decís, no puede ser. Y te fuiste a otra editorial más popular, más común. Y te encontrás con el libro de un influencer. Sí, es alguien que tiene un canal de YouTube, quizá, más o menos conocido. Quizá es una persona que hace viajes por Japón, o que habla de política, o que hace editoriales. Y vos lees su libro y tiene alguna idea interesante, quizá lo recordás en el futuro, no te parece terrible de nuevo, pero te pones a comparar con lo que escribís vos y no está tan bueno. O sea, vos sabés que a esa persona no la publicaron porque sea el mejor exponente de la literatura argentina contemporánea, precisamente. No. Lo publicaron porque es famoso. Se hizo la fama antes de ser un escritor. Esto es bastante frecuente. También es bastante más frecuente que lo anterior, aunque parezca mentira. ¿Entendés la lógica editorial? Pero no estás de acuerdo. Bien. En el último tiempo, existe una corriente subterránea que pareciera cuestionar el statu quo de la literatura argentina. No es difícil encontrar expresiones un poco tímidas contra un tipo de literatura, este tipo de autores que no convencen, pero hay una ausencia de crítica literaria eficaz que los pueda combatir. Algunos ejemplos vienen inmediatamente a la cabeza.
Un comentario venenoso en la revista Caras y Caretas, dedicada a Osvaldo Soriano y escrito por Duiseide. La nostalgia crítica de Mario Rucabado en la revista Luthor. Y más concretamente el artículo de la revista Paco, Literatura Macrista, que de tímido no tiene absolutamente nada. Todos ponen en perspectiva un cambio fundamental en el campo literario argentino. Este cambio, claro, no es precisamente novedoso y los artículos dedicados hacen un esfuerzo moderado en historizar el fenómeno. Claman, entre otras cosas, que parte de la responsabilidad se debe a la consolidación de la industria editorial por parte de dos actores fundamentales, Penguin Random House y Editorial Planeta, y a la competencia que le hacen las redes sociales. Pero quizá acá haya que matizar un poquito, porque en el pasado existían la televisión y la radio, y el proceso inició antes de que las redes tomaran el control. Pero no mucho antes, porque matizar demasiado más que aclarar oscurece. Pero eso no necesariamente revela el quid de la cuestión. La realidad es que no sabemos con exactitud la cantidad de lectores que hay para una obra dada, ni la industria en su totalidad, mucho menos. Las ventas de libros son un indicador, pero no el único y realmente no es el más confiable. Las cosas parecen ir mal, igual, para la industria editorial, con un público que se achica y que es muy específico en sus consumos. Segmentado. No se trata ya de grandes autores populares, sino de gente con una estética muy específica, que bordea la literatura del yo, con un segmento de mercado con unas características socioculturales bastante claras. Hablamos generalmente de mujeres de clase media alta o aspiracional, urbanitas muy activas en redes sociales, que transitaron alguna instancia universitaria o están en pos de hacerlo, y que, detalle no menor, poseen una propiedad o dos que las aleja de la crisis habitacional con la que convive diariamente el pueblo argentino y el mundo. La relación entre los fenómenos no es muy clara. La pregunta que se impone ¿es la literatura del yo la causa o la consecuencia de un campo literario que se reduce? Un autor obligado para entender este fenómeno es el francés Pierre Bourdieu. Este autor estudia el fenómeno artístico desde un punto de vista sociológico y publica un libro llamado Las reglas del arte, que nos permite ver cómo se desarrolla el campo literario francés. Se lo entiende como un espacio, esto del campo literario, relativamente autónomo de la política y de la economía, capaz de imponer reglas propias, internas, para el funcionamiento de su actividad. Es innecesario recordar cada elemento de la conformación del campo literario francés. Se trata de un libro bastante largo. Pero podemos contar entre sus elementos comunes la conformación del proceso político revolucionario, el ascenso de una élite ilustrada y la aparición de la prensa escrita de masas. Ya vamos a ver que esto no es solamente de Bourdieu. Estos elementos jugaron un rol clave también en la conformación de nuestro campo literario, el campo literario argentino, latinoamericano. Lo que evidencia procesos históricos algo más internacionales que particulares, ¿sí? No es solamente Francia. Parecían ser elementos necesarios igual para la conformación del campo, estos que dijimos, la élite ilustrada, la prensa, aunque esto es más bien una hipótesis arriesgada que una realidad fáctica. Dichos procesos históricos son contingentes y no necesarios en el desarrollo de una sociedad, es decir, no tienen por qué aparecer. Sin embargo, producen sujetos históricos particulares, con trayectorias específicas que moldean los campos. Para salir un poco de la falopa y entrar un poco en la realidad, podemos hablar de la influencia que tiene la Guerra Civil Española en la literatura argentina, porque con el triunfo del franquismo vino un éxodo de intelectuales y editores españoles hacia el Nuevo Mundo, especialmente a Argentina y México, que fueron las dos grandes claves de la literatura en español durante más de medio siglo. Esto nos dotó de profesionales con experiencia, capaces de insertarse en el incipiente mercado literario argentino y promover nuestra industria cultural a cotas nunca antes alcanzadas. Cabe aclarar que esto no fue así porque sí, ¿sí? Ya pisaron un terreno fértil. Acá en la Argentina, para empezar, existía un medio que era La Nación, que publicaba autores de distintas procedencias.
de distintos países, ¿sí? Y que cada vez publicaba un poquito más. Además, y mucho más importante todavía, lo tenemos al Martín Fierro, que era un tremendo fenómeno de masas, ¿sí? Y no dudo que unos cuantos críticos hoy por hoy pensarán que es un exponente de la literatura del yo. Pero no lo es. La verdad que es estirar como un chicle la interpretación. La hermenéutica nada para tanto. Igual justamente el Martín Fierro, como antes el Quijote, fue un texto extraordinariamente popular antes de ser canónico, ¿sí? Era un texto de masas, no un producto pensado desde y para la élite ilustrada, que citaba en francés obras de Shakespeare. Sarmiento, te estoy mirando. ¿Por qué citabas en francés a Shakespeare? Era un texto en inglés original. ¿No serás demasiado, cipayo? En fin. Ese canon literario recontra político y ligado a lo popular, José Hernández era un escritor ligado a los federales, como una remera del Che se transfiguró en mercancía explotada por las élites. Lugones, Rojas, Borges quieren neutralizar la influencia política que tenía el Martín Fierro y sanitizarla y reinterpretarla en clave nativista para oponerse a los nuevos bárbaros, los inmigrantes italianos y españoles que llegaban en montones. Lo transformaron en un arquetipo, a veces, de la argentinidad, y otras en una epopeya personal de un personaje con voz propia. Una novela, diría Borges. Es muy interesante, en este momento, ver el procedimiento que hace Borges con el Martín Fierro en su cuento del fin, donde lo asesina para que su matador se convierta en sombra del otro. Ni hablar de que lo que hace el porteño es hacer un fanfiction para desplazar al centro del canon y anunciar, con bombos y platillos, el canon soy yo. Se olvidaron que buena parte de la gracia del texto es que tiene lenguaje rioplatense y ritmo de samba. Por eso puede cantarse en las pulperías para putear a Mitre y a los porteños cajetillas. Volviendo a Bourdieu, estas operaciones son claves para entender cómo opera el campo literario argentino. La sanitización, la apropiación y el desplazamiento funcionan como operaciones básicas para neutralizar todo aquello que huela a popular, ocupar su espacio y asegurar el propio en él. Bourdieu habla además de cómo las reglas del arte son dobles. Por un lado, las externas o abiertas, aquellas que legitiman hacia el exterior el campo literario. Se establecen unos ciertos valores que se presuponen objetivos o evidentes. Calidad, belleza, precisión, corrección política. Sí, la corrección política también, que por ejemplo en Borges es un antiperonismo furioso. Cada época tiene su manual y las reglas del arte son adrede difusas para que un autor novel nunca las conozca ni las domine del todo. Para asegurar la hegemonía de un actor debemos correr la vara permanentemente, no sea que otros la alcancen. Por otro lado, tenemos las reglas internas o secretas, aquellas que realmente determinan el lugar que ocupa un determinado autor o actor en el campo literario. Estas se ocultan deliberadamente, no se mencionan porque conocerlas abre la puerta a operarlas. Además, deslegitimarían al campo en su conjunto. En corto, son reglas sociales. Los contactos que uno opera, las tensiones sociopolíticas, de clase, de género, de origen y de locación. Cómo se capitalizan los concursos, qué talleres hay que tomar, con quiénes hay que hablar para ser publicado, o con quién tiene que garchar uno, otro. Son reglas oscuras, quedan mal, pero son las reales. Este procedimiento histórico, por supuesto, se actualiza en la posmodernidad y nos permite interpretar la realidad literaria contemporánea enlazándola con su historia. Podemos analizar el campo literario actual con estas herramientas. La emergencia de la literatura del yo y el concepto de autoficción son relativamente novedosos, pero buscan prestigiarse mediante la reinterpretación de ejemplos históricos. Así los cultores o explicadores de la autoficción utilizan textos como la Divina Comedia como ejemplos históricos. Para eso ignoran completamente sus aspectos religiosos, mitológicos y su sátira política y su apelación al canon vigente, solo para mantener una visión subjetivante del personaje de Dante Alighieri. Huelga decir, el Dante también fue una figura de cierta raigambre popular.
Sin embargo, sí podríamos buscar un antecedente prestigioso de este tipo de literatura. Flaubert, sin ir más lejos. ¿Sí? Tanto en Madame Bovary como en La educación sentimental se puede ver este elemento tremendamente subjetivo del tedio pequeño burgués que, alejado de las preocupaciones materiales, entra en un patetismo desesperante. Esto funciona como un antecedente muy claro a autoras como Tamara Tenenbaum, que está en pantalla en este momento, despedazada en el artículo de literatura macrista antes citado, así que hacerlo acá en exceso sería un poco un overkill. Ella aplana sus textos con una bulia prolija, sin conflictos, subjetivísima y con una fuerte carga de clase, carente de cualquier fricción significativa. Transitar uno de sus bodrios, como todas nuestras maldiciones se cumplieron, es aburrirse y enojarse por su pretenciosidad a partes iguales. Algo parecido a lo que pasa con Martín Coan y sus desvelos de verano. Ninguno de estos textos pasa de una subjetividad seca, banal y con conflictos casi nulos. Aunque Coan tiene un texto poderoso en el amor, ahí hace una operación de desanitización del Martín Fierro y lo vuelve gay. Le hace una lectura en clave homosexual que encaja perfectamente con su texto original. Sin embargo, esto se termina ahí. No tiene lenguaje gauchesco y mantiene el estilo seco que caracteriza al autor y no a José Hernández. Volviendo atrás, en su videoensayo La literatura del yo, el español Alejandro Acosta del canal Mala Sombra conforma un panorama algo más internacional del fenómeno, separándolo de la autoficción, género al cual relega a una etapa anterior. En él afirma que este tipo de literatura se basa en tres aspectos fundamentales. Temáticamente, se basa en el morbo y el cotilleo, lo que en estas pampas diríamos chusmerío, pero formalmente intelectualizados para ganar algo de prestigio de alta literatura. Los textos se alejan adrede del espacio de la literatura de masas, más heterogénea y popular. Anota, asimismo, la contradicción de un alto grado de individualismo, con un discurso achatado y plano, casi carente de conflictos, pero heredero en buena medida de lo que en el pasado era la literatura de folletín. Además, existe un fuerte componente de identificación del arte y el artista, una fetichización del mundo artístico en general y del libro en particular, y un anhelo de exponer la intimidad. Esto afirma se da de la forma más perfeccionada en las redes sociales y por lo tanto es innecesario en el mundo literario, salvo como vehículo sacralizado para pertenecer, para ser un grupo, ser parte de este grupo. Podríamos agregar que existe un fortísimo componente aspiracional en el público, que pretende establecer una relación parasocial con su autor o la autora y comprenderlo e identificarse con ellos. Así evidenciamos en la literatura del yo lo que antes planteábamos, la recuperación, sanitización y achatamiento de una tradición popular, la del chusmerío de toda la vida. Absolutamente necesario y central, por otro lado, para la supervivencia social de la humanidad, pero recuperado para hacer un marcaje de clase y de un inside. La literatura del yo es el equivalente artístico a un avocado toast en la panera rosa. Cabe aclarar, por otro lado, que es un error ecuar lo popular con lo bajo, o necesariamente lo bruto o lo simplista. La literatura y el arte argentino populares siempre estuvieron atravesados por lecturas profundas, recorridos amplios, experimentaciones estilísticas y el aspecto contracultural. Fenómenos de masas como María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui o Charly García hablan de la riqueza temática y formal del arte popular. Spinetta no se entroniza en una torre de marfil. Hace un disco tremendamente popular llamado Artaud y luego dice: me gusta ese tajo que ayer conocí. Mercedes Sosa, por su lado, era una artista de la puta madre, pero de origen humilde y popular, que no obraba en contra ni de su conciencia política ni de su capacidad cultural. Ejemplos contemporáneos como Catriel y Paco Morosa, cuestionables, pero ¿quién no? Woz o Nafta revalidan esta posición. Y parece casi innecesario aclarar que algo, no por ser popular, es necesariamente bueno. Romantizar lo popular y eximirlo de críticas es una operación miserabilista propia de las élites culturales. Los guachiturros y Cacho Castaño son una patada en los huevos, se los mire como los mire, aunque Garganta con Arena es un temazo.
Algo análogo sucede históricamente en la literatura. Ambos Walsh, Jauretche, Fontana Rosa o Soriano van por la misma línea. Pero no es esto lo que ocurre con la endogamia cultural que vemos. La literatura del yo tiene una definición algo difusa. Como dijimos, a menudo se prestigia como un fenómeno antiguo, como el borroneo de la ficción y la realidad en la autoficción, muy mediatizada por la experiencia individual del autor. Citando Duseide, el foco de esas usinas culturales, pese a lo declamado en cuanto a diversidades, resulta hoy estrecho. Se privilegia narrativas agrupables bajo la etiqueta de cinismo urbano y narrativas femeninas. En lo posible, estas últimas con algo de realismo mágico de tercera mano devenido commodity y con autoras de circunstancias personales patéticas, bienvenidas para mejor marketing. Más allá del sesgo antifeminismo y bastante misógino que aparece en esta cita, lo cierto es que al menos tiene un punto válido. Identifica con claridad tanto el público objetivo como la estética general de los autores. Podemos aquí posicionar un origen posible de este tipo de textos. El éxito de Absurda, de Cielo Latini, que cumple perfectamente con la caracterización, está hoy un poco ausente en las librerías y en la discusión, pero vale. Quizá aquí convenga matizar, de nuevo, no vamos a matizar demasiado. Este no es el único público ni el único tipo de autores. Se destacan en el campo actual figuras como Andrés Cassiari y sus carísimos talleres y revistas, Martin Coban, con algún texto rescatable, como dijimos antes, Juan Esclar, representante perfecto de este mundillo, y Michelle Nieva. Nada que rescatar aquí. Todos se conocen entre sí. Todos son, en buena medida, transitados por experiencias comunes, trayectorias compartidas, clase social y contactos en común. No todos, claro está, comparten 100% las mismas características. Un ejemplo, Cassiari tiende hacia un costumbrismo de rasgos humorísticos, aunque abunda en una neurosis y confesionalismo yoico de clase media alta. Nieva es probablemente el peor producto de este campo, pero no hace exactamente el mismo género difuso. Él es su propio choque de trenes. Más adelante quizá convenga ampliar. Ponemos esto en relevancia porque resulta mucho más interesante leer el movimiento actual del campo literario argentino en clave de clase. No es tan importante el set de genitales o la identidad de género percibido como la red de contactos que se establece. Por otro lado, resulta particularmente doloroso cuando una cierta clase se apropia de la marginalidad y la romantiza y la eleva a una estética general. Cabe hacer, por ejemplo, la distinción entre dos autores, varones y matanceros. Juan Diego Incardona y Leonardo Yola. Tenemos un video de cada uno en el canal. Ambos comparten además trabajo en la provincia de Buenos Aires y forman parte de los talleres Orsay, aunque las trayectorias son divergentes. Incardona es un ejemplo particularmente doloroso de la sanitización antes mencionada. En él, la influencia de la literatura del yo es mucho más evidente, así como sus conexiones con la uva y el mundillo editorial. Si bien parte de un barrio popular, su texto Villa Celina exotiza y en términos de Said orientaliza la pobreza, como hicieran Lugones y Borges con Hernández, pero desde una perspectiva muy yoica. En sus cuentos se revela una contradicción con su origen y sus trayectos a partir de una serie de anécdotas infanto-juveniles con poco conflicto, más interesadas en su experiencia personal y en desdibujar el plano entre lo real y lo imaginario. Es autoficción en sus términos más claros, con una prosa muy estetizada y por momentos cholula, ligada a la lógica anglosajona internacional del taller, más que a la tradición popular, aunque sus temas habitan en un espacio intermedio. El Campito, por ejemplo, es una obra bastante mejor, pero cae muy a menudo en la romantización de la pobreza desde el lugar interno. Otro ejemplo, como dijimos, interpela al peronismo como estética en El Campito, ligado a lo que un nefasto como Pichetto definiría como pobrismo, con ríos de basura, contaminación como fortaleza, etc. No vemos acá una defensa de la mejora objetiva de las condiciones materiales que se dio en buena parte de los ciclos políticos peronistas, como la revolución de las estufas en los barrios populares. Esto no es óbito del cariño genuino que el autor le tiene a su barrio y a su gente. Es fundamentalmente una buena persona y por eso es doloroso que opere así. Además, está muy agradecido con ellos, pero es lo que se trasluce de su literatura. Por otro lado, Oyola participó del espacio de uno de los autores realmente populares del último tiempo. Uno de los últimos, que es Alberto Laiseca. Sus textos evitan en la medida de lo posible la autoficción. Construye personajes complejos, evita la idealización de lo popular y sus textos a menudo contienen violencia, desmesura, coraje y valores contrapuestos. Además, poseen conflictos claros, lenguaje con mayor carga del oral, pero sin exageración ni pintoresquismo, y la suficiente heteroglosia y polifonía como para inscribirse en una tradición más antigua de la literatura popular. Otro ejemplo, alejado de lo estrictamente
masculino es la autora Camila Sosa Villada. Ella tampoco romantiza la pobreza, ni hace un circo del yo. En su texto Las Malas, la experiencia travesti se pone en relevancia desde una perspectiva personal, sí, claro, pero rápidamente se pluraliza e inscribe múltiples personajes y dimensiones. Podríamos mencionarla como una heredera actual del realismo mágico. En sus textos hay un espacio de celebración, pero también de duelo y de denuncia social, y cada personaje y sus interacciones y fricciones tienen su impacto personal. En Las Malas, el yo se desdibuja en una experiencia colectiva que no anula la individualidad ni la subjetividad, sino que la enmarca en un entorno social concreto. Villada habla con voz propia, pero sus personajes también, y eso lo eleva muy por encima del yoísmo hiperindividualista, plano y homogéneo. Su literatura, tan específicamente situada, tiene algo para cada tipo de público, aunque resulte incómodo y a menudo violenta, y su lectura de clase es muy, pero muy clara. Sin embargo, como nota Rucabado, ni Oyola, ni Sosa Villada, ni Mariana Enríquez, a quien no mencionamos y que se aleja bastante de la literatura del yo, aunque hay algunas marcas persistentes de la misma en sus textos, discuten el lugar preeminente que toman las estéticas autocentradas en la industria editorial argentina. No se establece una disputa abierta con el canon, aunque sus voces son estéticamente disonantes en la monotonía cultural. Un punto aparte son autores como Nieva, con toda su flatulencia verbal, porque para Diarrea le queda chico. En él vuelven a operar la sanitización inversa y se imponen como una suerte de alternativas a las estéticas yoicas sin serlos. Sus textos planos solo oscurecen, generan una identificación de clase, o como dirían los millennials en su juventud, habla en difícil. Ya Lope de Vega en La Dama Boba advirtiera contra estas operaciones, así que la discusión no es precisamente nueva. También lo hizo Jaureche. Nieva parte del mismo circuito cultural y vive becado en Berlín. Su pertenencia de clase no se cuestiona. Se le abren las puertas de la cultura justamente porque ejercer la misma operación de neutralización de lo popular. Su texto Sueñan los gauchoides con andúes eléctricos busca alejarse de ello, pese a que lo toma como instrumento temático y experimentar, entre miles de comillas, con la narrativa. No sabe que si lo mejor que se puede decir de un texto es que es experimental, es que el experimento fracasó. En el mejor de los casos se trata de un pastiche posmoderno que busca chocar al lector, pero lo subsume en un estado de bostezo, con sus frases kilométricas y su grotesco repetitivo y mal empleado. En el peor, es una fotocopia barata de estéticas que fueron innovadoras un siglo atrás. Y es incapaz de leer las diferencias entre Sarmiento y Hernández que mencionábamos antes. Esto es importante porque están los que se quedan afuera. Cabe aclarar que más allá de cierta hipérbole, paradigma del discurso argentino, no busco anular la legitimidad de la existencia de las literaturas del yo o de Michel Nieva para el caso. Sin embargo, sí estaría bien discutir qué es lo que queda afuera por privilegiar este tipo de estéticas. Recordemos que desde un punto de vista material hay un espacio limitadísimo para la circulación efectiva de textos literarios, tanto por la disponibilidad de editoriales como por el tiempo de los lectores. Todos tenemos que trabajar, o mirar TikTok, o ver el canal del Perro Criollo. Suscríbanse. Resulta interesante en este sentido que en el análisis que hacen Rucabado y Acosta se hace presente la consolidación editorial, que nuclea las estrategias literarias a un espacio mucho más concentrado. Esto se debe a un movimiento que ya tiene varias décadas, cuando el mercado literario argentino perdió fuerza frente a las importaciones baratas desde España. El fenómeno del dumping, evidentemente, hizo que las editoriales populares no pudieran competir, y las grandes eventualmente impulsaron aumentos significativos en los costos de edición y publicación. Curioso al día de hoy comprobar que las historietas son más baratas que los libros, siendo que el formato de impresión es mucho más caro y que habitualmente tenemos más de un autor, dibujante y guionista como mínimo, a los que le tenemos que pagar. El acceso a la cultura se volvió paradójicamente mucho más caro con la apertura de las importaciones. Esto también se debe a costos que unitariamente son mayores para tiradas más chicas. Las crisis económicas sucesivas, además, debilitaron los consumos culturales y achicaron la cantidad de autores que pueden vivir de sus textos a mínimos históricos. Antes mencionamos Incardona. Quiero aclarar algo, me cae bien. Cuando en una charla que dio en una escuela de Villa Celina, de la que él salió, le preguntaron si podía vivir bien de escribir. Él respondió que era más bien un proletario cultural, viviendo de changas de escritura y cierta promoción oficial. Sin embargo, es un autor muy conocido. Si él vive así, el resto de escritores apenas entramos en el cajón de indigentes culturales, buscando las obras de una comida escueta que nos dan en un restaurante de barrio. Esto obviamente también afecta a los escritores. Pertenecer al circuito es caro y trabajoso. Los talleres Orsay, donde se nuclean casi todos los autores contemporáneos,
son onerosos y no necesariamente se puede coincidir con los que uno elegiría, puesto que son en horarios de oficina, en el Paseo de la Plaza. El acceso está limitado a 3 tipos de personas: quienes cuenten con los recursos materiales, quienes cuenten con el tiempo libre disponible y quienes puedan viajar a Buenos Aires durante un tiempo o que vivan ahí. El resto de los autores no tienen esperanza alguna de abundar en los circuitos sociales que les aseguran una experiencia de edición real, una buena distribución y una publicidad adecuada. Con suerte se pueden autopublicar algo, si tienen plata. Cabe hacer una aclaración y es la siguiente. Bourdieu afirmó que el campo literario es relativamente autónomo de la economía y de la política. Y aquí esa relatividad se hace presente con fuerza, ya que el achicamiento del campo y la lógica empresarial hacen que no sea rentable publicar autores no reconocidos. Es decir, que un autor que ya sea reconocido por otros medios tiene muchas más chances de ser publicado. Tal es el caso de Tomás Rebord o de Natalie Incaminato. No quiero decir nada, no voy a hacer juicios sobre sus textos, no los leí, y no es relevante la calidad de los mismos, que puede ser alta, sobre todo la de la Inca, porque no es por eso que se los publica, es porque son referentes culturales y políticos en redes sociales. Mariana Enríquez, con lo escritora prestigiosa que es, sufre una suerte análoga, ya que era periodista antes de ser escritora. Con el Diario del Lunes su oficio es claramente bueno, si bien no está exenta de críticas, pero la realidad es la que es. Este achatamiento de temas y discursos afecta a muchísimos autores. La endogamia de estos circuitos culturales excluye por completo a centenares de autores que nunca lograron entrar de lleno. Para muestra, basta un botón. Consideremos a Guadalupe Campos, que tiene algún grado muy menor de circulación en base a algunos cuentos en Próxima, sus aspectos musicales y su participación en la revista Luther. Posee textos de enorme calidad y diversidad, particularmente en su faceta novelística. Desde una literatura más experimental en sus inicios hasta la monumental saga de las reinas brujas, o un texto más ligero como las ex bandas de Sonia Di Marzo, su estética explora voces auténticamente diversas, mundos complejos y una capacidad inmensa de narración. Y no tiene una editorial que la publique. No forma parte de los círculos internos de los talleres literarios, aún viviendo en la misma ciudad y habiendo compartido facultad con muchos componentes. Campos tiene opiniones al respecto, claro. Se la pregunté. En una charla reciente me afirmó que la moda de la autoficción y de la literatura del yo ya terminó. Como prueba, aporta la información de que la Tenenbaum ya no escribe literatura, sino que se dedica al periodismo cultural. Y en sus palabras, si algo tiene Tamara Tenenbaum es que sabe oler las modas. Por su parte afirma que la industria está mutando de nuevo, pero que no tiene realmente lugar para la imaginación desbocada, la fantasía y su creación de mundos alternos. Sí habría para ella lugar en el fantástico terrorífico, no son menores las presencias de Enríquez y Schweblin en este aspecto, y aún para la ciencia ficción, cosa de la que no estoy tan seguro, aunque algo pueda haber. Estos esquemas parecieran anular un poco nuestras conclusiones, pero no realmente. Recordemos que Schweblin vive en Berlín, como Nieva, y que forma parte de los mismos círculos. El caso de Mariana Enríquez es particular, pero procede del periodismo y por lo tanto acumuló su propio capital simbólico antes, mucho antes de ser escritora literaria. Ella era periodista de rock, cuando el rock estaba de moda. Ella excede bastante la óptica de este artículo, de este ensayo. Alguna vez vamos a hablar de Mariana Enríquez, pero la premisa se sostiene. El campo literario está dominado por un mundo endogámico lleno de talleres y contactos y gente que forma su capital simbólico antes de publicar su primer libro. Para ir terminando, no me quiero centrar en Tenenbaum, no quiero centrarme en Nieva. La verdad es que no me cae bien ninguno de los dos, y no me da vergüenza decirlo. Me parece que son autores mediocres, poco interesantes y que están ocupando un lugar que no les pertenece. Pero el circuito literario argentino sigue heredando algo de la riqueza y el prestigio de épocas pretéritas, pese a su relativo achatamiento y achicamiento. El problema se mantiene. Ahora mismo, conviene recordar la pregunta inicial. ¿Es el achatamiento producto o causa del achicamiento? La respuesta no es muy clara.
Lo más probable es que sea una combinación de los factores antes mencionados, sumados a la estética del capitalismo tardío y la lógica de las redes sociales. No les podemos quitar su parte de culpa. Sin embargo, conviene recordar que si se quiere sobrevivir, debe ser algo más que un perro que se muerde su propia cola. La literatura no se puede convertir en endogamia. De la endogamia no salen más que monstruos. Por lo menos que de la diversidad. De la endogamia salen más monstruos, como dijo el Eternauta Nieva, que de la diversidad. Evidentemente, el seccionamiento del público objetivo tiene sus méritos de nicho, pero es insuficiente para atraer nueva sangre y nuevos lectores. La literatura del yo, por su parte, exige una empatía que no ejerce. No conecta bien con un público general que la percibe, como dirían los gringos, como white girl problems. De todos los pecados que tiene, el peor es el de ser aburridísima. El modelo actual está fallando, tanto a los escritores como al público general. El campo literario se achica y puede llegar un momento donde sea devorado por la nada. Es probable que lo mejor sea, de una vez, abrir el panorama y apelar a públicos menos segmentados y más amplios. Es momento de que los autores aprendan a escribir para todo el mundo y para eso deben incorporar voces nuevas dentro de los propios textos. Que la heteroglosia se revele como el verdadero motor de la literatura y el arte, al poner en conflicto discursos diferentes. Para los editores, es momento de tomar algún riesgo, papito. No se trata de publicar cualquier cosa, sino de salir del mundillo endogámico e innovar un poco, ¿sí? Tenenbaum ya sobrepasó claramente lo que tenía para contar. Busquen gente nueva. Y para el campo en general, críticos, lectores, autores, profesores y talleristas. Cortémosla con esta paja grupal. Ya estamos grandes. Si nos organizamos, cogemos todo.